Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano CNI en Moreno Valley, California, y a todas las personas y amigos y hermanos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar el estudio de este día, de este martes, y vamos a considerar el tema de hoy. La Biblia revela a un Dios perdonador y misericordioso. Después de mirar las consecuencias del pecado que Pablo relata en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25, y le vamos a dar lectura, si gusta abrir su Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. La palabra del Señor dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a hacer una pausa. Y hace 2-3 días en las noticias salió que en el país de India encontraron una rana o sapo que tenía 4 extremidades, 4 piernas, e inmediatamente le hicieron un altar, le empezaron a llevar flores, lo empezaron a adorar como la manifestación de uno de sus muchos dioses. Y aquí vemos que esta palabra que Pablo escribió hace más de 2000 años, hasta el día de hoy, esta gente, mucha gente sigue todavía extraviada en su verdadera adoración a un Dios verdadero y vivo. Dios, sabiendo todo esto, había escrito por medio del apóstol Pablo. Hace más de 2000 años había esa condición. Hoy, increíblemente, en el siglo XXI, todavía esta palabra se sigue cumpliendo, donde el Señor amonesta a la gente a no irse tras cosas corruptibles en el cual pongan su confianza y su adoración, como aquí el versículo 23 de Romanos capítulo 1 dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Algo que están haciendo no solamente hace más de 2000 años, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, sino hasta el día de hoy. Vemos, como les dije anteriormente en las noticias, cómo se le estaba dando adoración y un culto a una rana con 4 brazos. Increíble. Dice este versículo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque es una mentira adorar a un animal creyendo que en él está una deidad o hay algo divino dentro de ellos, y sin embargo, aún que se acerquen, le adoren, le lleven sus ofrendas, hagan lo que hagan, piden, claman y no hay respuesta, porque simplemente son seres creados. Entonces aquí nos dice la palabra que cambiaron la verdad de Dios y se fueron tras la mentira. Pablo, después, más adelante en el capítulo 3 del mismo libro de Romanos, dio buenas noticias a toda la humanidad, ya que no solo para un pueblo Israel, sino para toda la humanidad tenía buenas noticias. Ahora vamos a considerar el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 25, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los leyes y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí vemos como Pablo primero menciona el hecho de que su condición espiritual, su adoración a Dios no era la correcta y tenían que volver sus ojos, volver su corazón al Dios verdadero. Y en esta parte de capítulo de Romanos 3, el apóstol dice, Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que por medio de él el hombre alcanzara misericordia, fuera perdonado, fuera rescatado de su extravío y pudiera volver a adorar al verdadero Dios. Dios envió a Jesucristo para hacer el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de la humanidad. No hay otro medio, no hay otro camino. Cuando se habla del pecado, espiritualmente no hay una fórmula, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro mediador, no hay otro medio para acercarse a Dios, sino por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando por fe se acepta este sacrificio, se acepta a Cristo como suficiente Salvador, entonces podemos ser perdonados, podemos ser salvos y estamos siendo justificados gratuitamente por este sacrificio. En primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, nos dice de esta manera la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, como mucha gente dice hoy en día y fuera de la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que hace la sangre de Cristo. De una manera espiritual, sobrenatural, da un cambio radical en la vida de aquel que acepta este sacrificio y que por fe lo acepta como su Salvador y Señor. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tanto para aquellos que todavía no conocen al Señor, si dicen que no han pecado, que no pecan, que no, el pecado no existe, no están en la dirección correcta porque todavía no han tenido un encuentro con ese Cristo resucitado. Pero los que hemos tenido ese encuentro con el Señor y decimos que su palabra mora en nosotros como hijos de Dios, pues entonces debemos de abstenernos de toda clase de pecado. En Colosenses 1:14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que no hay otro medio, sino por el medio de la sangre de Cristo, que se alcance ese perdón, y una vez perdonados somos justificados, santificados, apartados, y podemos entablar y iniciar una nueva relación con el Dios viviente. Hebreos 9, versículo 22 al 28 nos dice también la necesidad de este derramamiento de sangre, la efectividad de este nuevo pacto para aquellos que todavía estaban bajo la ley en su momento, que Pablo escribe a los romanos y que el autor de Hebreos también escribe al respecto, de que ya había una transición de la ley a la gracia. Hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y esto es importante entenderlo y saberlo para aquellos que quieren judaizar, para aquellos que quieren guardar ciertas normas, ciertas fiestas o judaizar en cualquier sentido, pues ya la ley está abrogada, obsoleta por este nuevo pacto. Y aquí Hebreos capítulo 9 del versículo 22 al 28 nos hace ver esa diferencia del antiguo y el nuevo pacto. El versículo 22 al 28 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Lo que era la ley significaba simplemente en esos sacrificios, en todo aquello que estaba establecido, era figura de lo celestial, de lo verdadero que habría de venir. Dice así pues, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí está hablando acerca del tabernáculo, acerca del templo, del lugar santo y el lugar santísimo, y de la administración del sumo sacerdote. Y el versículo 25 dice, no para ofrecer muchas veces, como lo hacían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, principalmente el día de la expiación, que era una vez al año por medio de un cordero, sino que el Señor entró una vez y para siempre. El versículo 25 hace la diferencia, dice, no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ni siquiera la sangre de aquel sumo sacerdote. Dice, de otra manera, de haber sido así, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Algo que no podía ser la ley, porque la ley simplemente señalaba el pecado y que no tenía el poder o la autoridad para quitar el pecado de en medio. De igual manera, la sangre de aquellos animales tampoco podía quitar, erradicar el pecado, la condición pecaminosa del hombre. Pero sin embargo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solamente quita el pecado, sino literalmente lo borra, lo saca del ser humano, lo restaura una comunión nuevamente con Dios y puede ser sus ojos espirituales abiertos y puede ver que hay un Dios que realmente existe y que también sus pecados han sido perdonados y que ahora vive en una relación más íntima con ese Dios. Por eso el versículo 26 nos dice de esta manera, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, quitar de una vez y para siempre el pecado, cosa que aquellos animales en los sacrificios no podían hacer. Y el versículo 27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, porque viene un juicio a toda la humanidad. En un momento Dios se va a sentar en su trono y va a juzgar al mundo al final de todas las cosas, al final de todas las dispensaciones. Entonces va a haber un juicio. Y si así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí hay muchísimas promesas, hay muchas cosas que se encierran en este versículo, que nos dice principalmente que Cristo aparecerá por una segunda venida. Todos nosotros tenemos esa esperanza de la segunda venida de Cristo, que viene a levantar a su iglesia, y cuando venga, vendrá en relación con el pecado, porque la primera vez vino y se hizo pecado para librarnos del pecado, pero en la segunda venida Él viene como Señor de señores y Rey de reyes con toda autoridad, viene a levantar a su iglesia y no viene ya con ninguna relación con el pecado, y esto para salvar a los que le esperan, de los cuales somos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido ese encuentro con el Cristo glorificado, y tenemos esa esperanza de que un día seremos levantados y que seremos en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, transformados, e iremos al encuentro del Señor. En Romanos 5:8 también nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos de nosotros que venimos a los pies de Cristo, que el Señor tuvo misericordia, nos alcanzó, cuando vivíamos en este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados,
Ni siquiera preguntábamos, ni siquiera buscábamos a Dios como debía de ser. Muchos de nosotros nos consideramos tal vez hasta ateos, que negábamos la existencia de Dios, cuestionábamos la existencia de Dios y decíamos, pues si Dios existe, ¿por qué el mundo está así? Si Dios existe realmente, ¿por qué hay gente mala? Si Dios esto, si el otro, y lo negamos. Porque realmente no entendíamos, nuestro entendimiento estaba cegado y no alcanzábamos a entender, y mucha gente hoy en día tampoco alcanza a entender por qué la situación que a veces vive el mundo. Pero cuando más cuestionan a Dios, se les olvida que Dios le dio al hombre un libre albedrío, o sea, el Señor le dio la oportunidad al hombre de que él decidiera, de que él tomara sus propias decisiones, y que Dios mismo respetaría esas decisiones. Entonces, muchas veces el mundo, el ser humano vive en una condición que ellos mismos la han procurado, ellos mismos la han llevado a cabo en sus propias decisiones, algunas buenas, algunas malas, pero al final es la decisión de ellos, de buscar o no buscar a Dios, de ser buenos, de ser malos, de ser ladrones, de ser honestos. La decisión la tiene cada uno de nosotros. Así, en eso podemos ver que ahí obra el libre albedrío en la gente. Y en esa condición uno no puede culpar a Dios, porque uno es el que toma las propias decisiones. Dios respeta esas propias decisiones. Entonces, si nosotros tomamos nuestras decisiones, no podemos culpar a Dios o a nadie más. Simplemente hacernos cargo de nuestras propias decisiones, de nuestras buenas o malas decisiones. Así es que ese es un punto importante donde debemos entender que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y que Dios respeta lo que tú decidas al final. Así que aquí vemos que Dios muestra ese amor tan grande por la humanidad, que aunque aún siendo pecadores, que aunque no se buscaba al Señor, Él mandó a su Hijo y murió por nosotros, por los pecados de la humanidad. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Dios lo dejó asentado así. Dios consideró que este era el mejor camino para que el hombre pudiera tener nuevamente una cercanía, una comunión con Él. Dice: es por lo tanto a través de Cristo que el hombre alcanza el perdón del pecado y justificación a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo expresó muy claramente que cuando Dios nos ve como justos, no es mérito propio, sino solamente a través de Cristo, que esto puede ser posible. Un capítulo muy conocido, Juan 3, versículos 16 al 18, nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la más grande verdad de la misericordia y del amor de Dios por cada uno de la gente, por cada una de las personas que están en este mundo. El versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor siempre, desde un principio, cuando escoge al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y le dice: tú serás mi especial tesoro, mi pueblo. El Señor le pone caminos de vida, caminos de muerte, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia, y le dice a Israel: tú decides por dónde quieres caminar. Hoy en día, para la humanidad es lo mismo. Dios está en esa misma condición delante del hombre y le dice: tú decides al final por dónde quieres caminar. Hoy a nosotros como cristianos, aunque hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro con ese Cristo. El Señor nos dice: tú decides por qué camino
vas a caminar, por el camino angosto o el ancho. Tú decides al final por qué puerta quieres entrar, por la puerta angosta o por la puerta ancha. Y usted sabe lo que significa eso. Tanto el camino angosto y la puerta estrecha hablan de la vida eterna, y la otra condición del camino y de la puerta ancha habla de perdición. Al final usted decide si quiere ser salvo o quiere ser condenado. Así es que la decisión está en nosotros. Juan 6:47 nos dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, no es solamente creer, sino vivir para Él, porque si tú crees que Dios existe, tienes que vivir como Él nos dice en su palabra que debemos de vivir para alcanzar misericordia y alcanzar la vida eterna. No solamente es creer, pensar que realmente ya Dios existe, sino vivir de una manera que a Dios le agrade para alcanzar misericordia y la vida eterna. Así que tenemos que considerar esto también. No solamente es ya acepté a Cristo, ya soy salvo, ya estoy bien. Porque por ahí se ha levantado una falsa doctrina de la predestinación, una vez salvo, para siempre salvo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Así que debemos de cuidar nuestra salvación, como dice el libro de Hebreos, con temor y temblor. Porque la salvación, aunque algunas personas, algunas iglesias enseñan que no se pierde, que no se puede perder, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y que también a veces enseñan que el Espíritu Santo no se aparta una vez que hemos sido sellados. La palabra de Dios nos enseña también todo lo contrario, que si hay un descuido espiritual, si estamos en pecado, en rebeldía, el Espíritu de Dios se puede apartar de nuestras vidas. En Juan 11:25, Jesús le dijo a aquellos que le seguían en su ministerio terrenal: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una hermosa promesa que nos garantiza la vida eterna, sea que vivamos o sea que estemos muertos. Aquellos que mueren en Cristo, sabemos que un día el Señor, cuando venga a levantar a la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, será algo como un relámpago, esa experiencia sobrenatural en que la iglesia va a ser levantada. Pero antes de que la iglesia sea levantada, los muertos en Cristo van a resucitar y van a ir al encuentro del Señor en las nubes, y después los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, irán al encuentro del Señor. Y todo eso va a ser en un tiempo relámpago, se puede decir, en el que va a acontecer esto. Va a ser algo donde si alguien está en pecado, alguien está frío o resfriado espiritualmente, no va a tener oportunidad ni siquiera de pestañear cuando el Señor levante a la iglesia. Así que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar vigilantes para este día. Y como dice el apóstol Pablo, ser fiel hasta la muerte, para que sea que vivamos o que estemos muertos, tengamos esa seguridad de que somos del Señor. El plan de Dios ha estado operando desde el principio, desde el huerto del Edén. Cuando el primer hombre pecó, Dios lo echó del paraíso, pero en medio de sus juicios que le dio al hombre y a la mujer, y aún la tierra fue tocada por este juicio, también fue perjudicada. Dios le prometió al hombre un redentor. Mucho tiempo después de esta promesa, en medio de su prueba, Job dijo: yo sé que mi redentor vive. Aunque faltaban muchísimos años para que esto fuera una realidad, que hoy sabemos que ese redentor de la humanidad ya está aquí, que es nuestro Señor Jesucristo. La ley y los profetas del Antiguo Testamento señalaron a Cristo como el redentor, el Mesías, aquel que habría de venir y que habría de redimir a la humanidad, y que iba a establecer, a volver a agarrar
lo que en el huerto del Edén se perdió. En Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, volvemos a tener esa comunión que se había perdido con el Dios verdadero, que es algo de lo más importante. Aparte de lo que es la vida eterna, podemos entender que lo más importante, el punto más importante es tener un encuentro con el Señor, es ser rescatados, ser redimidos, tener esa nueva comunión con el Señor, con ese Dios santo. Y cuando se tiene esa comunión vienen muchísimos beneficios, muchas bendiciones, porque el Señor dice: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy el que hace de tu vida una diferencia. Que cuando vivías en el mundo, vivías en el pecado, vivías en derrota, vivías en dolor, en tristeza, en frustración, hoy en día tu vida es diferente. Mi vida ha sido diferente gracias a ese sacrificio, gracias a la misericordia de Dios. Hoy podemos decir que somos bendecidos porque tenemos una relación íntima con ese Dios verdadero. No como cuando no éramos cristianos, todavía no teníamos ese encuentro. La palabra del Señor nos dice: en ese tiempo eras llevados a los ídolos falsos y mudos, que aunque tenían boca no hablaban, oídos no oían, ojos y no veían, pies y no caminaban, garganta y no hablaban, boca y no hablaban. Entonces, ¿cuántas veces muchos de nosotros llegamos a esos ídolos en una tremenda necesidad espiritual o física o de cualquier índole y no hubo ninguna respuesta? Hoy en día, lo que hemos venido a los pies de Cristo, sabemos que hay un Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y escucha el clamor de su pueblo, que tiene boca y habla. Así es que hoy en día hay una diferencia muy grande en cuanto es a la adoración al verdadero Dios. Y en cuanto a la salvación, la palabra del Señor no dice que no hay diferencia entre el pueblo judío y el gentil. El perdón y la salvación no se encuentran en ninguna otra fuente, solamente en Cristo, tanto para judíos, griegos, gentiles. Hay un solo mediador y hay un solo camino, que es Jesucristo, porque el pueblo judío recibió la ley, el antiguo pacto, y cuando entran a la tierra prometida, tierra de Canaán, ellos se van a la idolatría y quebrantan ese pacto. Y el Señor dice: vosotros quebrantaron mi pacto. Y entonces había necesidad de levantar un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se levanta bajo la gracia y ya no bajo la ley. Entonces, por eso, tanto Pablo como Juan, en sus epístolas, le hablan al pueblo judío y a los gentiles y les dicen: hoy es por gracia, no por obras, no es por la ley, sino por la gracia, por la sangre de Cristo, que se alcanza este perdón tanto para los judíos como para los gentiles. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo en su ministerio terrenal, hablándole a los discípulos y a la gente que estaba alrededor de él en ese momento, él les decía: el que oye mi palabra, el que me escucha, el que es tocado su corazón por mis palabras y cree, tiene vida eterna. Cuando vamos al antiguo pacto, cuando vamos a la ley, en ninguna parte de la ley se habla de vida eterna. Se habla de que si ustedes hacen y llevan en obra, en práctica, estas leyes, estos mandamientos, dice: vivirás. Pero no se hablaba de vida eterna, no se hablaba de algo tan grande como lo que Cristo introduce en ese nuevo pacto bajo su sangre, que dice: y el que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí vemos que es por fe y no por obras. Juan 8, 32 y 36 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Y una vez libre del pecado, puedes entender y ver que hay un Dios real, un Dios vivo, y que has pasado o hemos pasado de muerte a vida, porque en nuestros pecados estábamos muertos, pues sin embargo el Señor por medio de su sangre nos dio vida y vida en abundancia, y nos redimió y nos santificó para la honra y la gloria de su nombre. Primera de Pedro 2:24 nos dice cómo es que esto fue posible. Dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de Cristo. Dice, para que nosotros, estando muertos los pecados, en la condición que vivíamos muchos antes de venir a los pies de Cristo, dice, hoy vivamos a la justicia, y que por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Entonces nuestra sanidad, más que física, ha sido espiritual, y hemos sido redimidos para la honra y la gloria del Señor. Efesios 2, versículo del 13 al 18 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, todos los gentiles, aquellos que no éramos del pueblo de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a la familia, al pueblo de Dios, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo. Dice, derribando la pared intermedia de separación que había, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, esto es la ley, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Sea que fue por medio de esta cruz que el Señor reconcilió a ambos pueblos, tanto a los judíos como a los gentiles. Dice, matando en ella las enemistades que habían entre el pueblo judío y los gentiles, porque lo del pueblo judío se consideraba el pueblo de Dios, y realmente lo era y lo sigue siendo, y miraba a los gentiles con desprecio porque decían, estos son incircuncisos, estos son hijos de fornicación, estos están inmundos, estos están sucios, estos están fuera de las bendiciones, fuera de toda comunión con el verdadero Dios de Israel. Pero sin embargo, el Señor quitó esas enemistades, esa manera de pensar, y trajo la salvación tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil. Y uno de esos ejemplos vivos es el apóstol Pablo, que cuando en su observación de la ley perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro camino a Damasco con el Cristo resucitado. Su vida cambió radicalmente, vino a los pies de Cristo y empezó a testificar y hablar de ese Cristo resucitado. Él, siendo judío, tuvo necesidad de venir a los pies de Cristo y tener ese encuentro para ser salvo. Y el versículo 17 de Efesios 2 dice, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, tanto a judíos como a gentiles. El Señor les trajo las buenas nuevas de salvación, y no hizo acepción de personas, sino que Él dejó muy claro que venía a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la comunión con Dios, principalmente en el huerto del Edén. Se había perdido las bendiciones que representan esa comunión con Dios, y que ahora, por medio de su sangre en ese nuevo pacto, volvía a tener en la humanidad la oportunidad de regresar no solamente a los pies de Cristo, sino también a una comunión verdadera con Dios. Ahora vamos a considerar, por último, Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 18. Dice, justificados pues por la fe, no es por la ley, no es por otro medio, que por ahí muchas falsas doctrinas enseñan, no es por ninguno de estos caminos, sino es por la fe. Tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que todo esto es posible gracias a la infinita misericordia de Dios, el cual puso su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos ese sello del Espíritu, el cual nos guía y nos ayuda en todas nuestras debilidades, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad, y que hace posible lo que para nosotros como hombres, como humanos, es imposible. El poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, nos da esa fuerza, esa capacidad para servir a Dios, y en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de toda tribulación, podemos salir adelante porque el Señor está con nosotros. El versículo 6 sigue diciendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, en ese sentido, cuando estábamos lejos, apartados del amor de Dios y de toda comunión con Dios, que éramos débiles, realmente estamos en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, el Señor tuvo misericordia y mandó a Jesucristo para que muriera por todos nosotros los impíos. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, algo que es muy difícil en este mundo o humanamente hablando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí vemos la grande misericordia, el amor que Dios tiene por la humanidad, ya no solamente por un pueblo, el pueblo de Israel, sino ahora se extiende esa misericordia, esa oportunidad de tener una comunión nuevamente con ese Dios verdadero a toda la humanidad. La palabra del Señor dice a toda lengua, a toda nación, a todo reino, a todo linaje de cualquier continente, sean blancos, morenos, amarillos, asiáticos, de todas las razas que hoy existen, tienen esa oportunidad de que si aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, pueden tener nuevamente esa comunión que se perdió en el huerto del Edén. Y hemos mirado en el transcurso de la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, que se han levantado grandes hombres de Dios en todas las naciones, en África, en Alemania, en Holanda, en Suecia, en Gran Bretaña, en Escocia, grandes hombres de Dios, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, en Asia, aún en los países musulmanes. Dios ha levantado mucha gente, grandes hombres y mujeres que han llevado este evangelio a toda raza, a toda nación, a todo pueblo, a todo lenguaje, a todo idioma. La Biblia es uno de los libros que se ha traducido a más idiomas, aún en dialectos, aún en lenguas que ya están obsoletas o muertas, aún en lenguas indígenas de los lugares más remotos del Amazonas, de México, o de algunos otros lugares que no ha llegado la civilización. Hasta ahí ha llegado el Evangelio. A donde ha llegado el Evangelio, la palabra de Dios se ha traducido a esos idiomas, y esa gente han podido leer la palabra de Dios y entender y ver
que hubo uno que murió por sus pecados y que cambió totalmente sus vidas. Y que hoy en día nosotros que hemos venido a los pies de Cristo sabemos cómo es que el Señor ha cambiado nuestras vidas y, como dice la palabra, nos sacó de muerte, nos sacó del pecado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces podemos entender aquí la grande misericordia de Dios, el poder tan grande y sobrenatural de la palabra de Dios que nos enseña esta verdad. Así que podemos decirle gracias a Dios porque he nacido de nuevo. Y aquellos que todavía no lo hacen, pues sigamos orando, sigamos predicando las buenas nuevas de salvación, a lo que estamos llamados por la gran comisión de llevar este mensaje y de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y darle a un mundo que vive en una ceguera, en tinieblas, que no alcanza a comprender y que nunca va a comprender mientras no tenga un encuentro con Cristo. No vengan a los pies de Cristo, así como nosotros igualmente no lo entendíamos, no lo comprendíamos, hasta que llegamos a los pies de Cristo. Nuestra vida cambió, entendimos muchas cosas, nuestros ojos espirituales fueron abiertos, cayó esa venda que nos tenía esclavos del pecado, y ahora vivimos para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Así que nuestra responsabilidad es seguir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que el Señor me los bendiga. El próximo martes iniciamos una línea de estudios diferentes. Ahora vamos a considerar el libro de Apocalipsis, un libro muy interesante. Terminamos con este tema de la Biblia y ahora vamos a iniciar con el libro de Apocalipsis. Los que todavía no tienen un expositor, pues están llevando ya a cabo los pedidos, así es que apúntense, hablen a sus líderes y déjenles saber que necesitan un expositor, ya sea maestro, pasta dura, pasta blanda o una guía para el alumno. El Señor me los bendiga en esta noche y los espero primeramente Dios el martes. Abra su libro en la semana de Apocalipsis, principalmente el capítulo 1 y 2, que van a ser los primeros 2 estudios que vamos a estar considerando. Señor les bendiga, hermanos. Amén.